Muy buenas noches, amigos y amigas del Futsal Aragonés. Bienvenidos a un nuevo programa de 40x20, donde pretendemos analizar todo lo que ha ocurrido esta semana en nuestro futsal, en el Futsal Aragonés, y también lo que va a ocurrir, porque tenemos muchísimo contenido, como siempre, con los protagonistas de este maravilloso juego que es el fútbol sala. Y sin más dilación, comenzamos con la primera división, y la voz de la primera y la segunda aquí en 40x20 es la voz del señor Rafa Beltrán. Muy buenas noches, Rafa. Pues parece que Rafa no quiere entrar, está tímido. El que me dice Jandro, mientras aprovecho para indicaros que sería conveniente, si lo tenéis a bien, queridos televidentes y oyentes, pues el seguir nuestro perfil, el seguir el perfil de la Grada FM aquí en nuestro programa. Bueno, ya me dejo de tanta tontada. Tenemos a Rafa Beltrán en el programa. Buenas noches, Rafa. Buenas noches, Francho. Buenas noches, amigos. Esos fallos técnicos. Sí, hay cosas que pasan siempre y bueno, cosas pues que ya pasan. está, se solucionan y punto. Exacto. Las cosas del directo. Las cosas Bueno, del directo. Esperemos que no nos hayan echado la negra, como parece ser que le ha pasado al Guarapís, al Sala 10. Allí este fin de semana pasado hubo meigas y todo lo que te puedas encontrar en una pista de futsal, en un 40x20. Pues sí, la verdad es que Guanapix Sala 10 caía derrotado por 1-3 frente al Noya. Y bueno, pues la verdad es que es una derrota dura porque era el último, que no había ganado todavía. Y bueno, pues consiguió su primera victoria aquí en el siglo XXI. El encuentro comenzaba pues con ocasiones para el Guanapix a la 10. El portero gallego las superaba y las estaba parando. Y en la primera oportunidad que tuvo el Noya, pues Rubi, un jugador muy experimentado, uno de los mejores jugadores que tiene el equipo gallego, pues puso el 0-1. Y bueno, pues el partido siguió la misma dinámica, con ocasiones para Guanapix, pero bueno, otra vez en un fallo de la defensa local, pues el segundo gol de Ragiani, que bueno, pues ponía el 0-2. Y la verdad es que se ponían las cosas difíciles porque además las cosas no salían. Y bueno, pues una jugada, tuvo suerte el Guanapix, una jugada de un amago de estrategia de Adir Rivera, que Tommy Pecho anotaba en el segundo palo, que ponía el 1-2. Pero luego, como ya el partido estaba muy intenso, ya habían llegado a las 5 faltas, pues un doble penalti que lanzó el equipo gallego, que se repitió porque el árbitro consideró que Dani había pasado la línea y se tuvo que repetir, pues ponían 1-3 antes del descanso. Y bueno, pues la verdad es que es dudosa esa jugada, pero bueno, ahí el árbitro interpretó que se había pasado. Ahí yo lo he mirado y la verdad es que no puedo decirlo, la verdad, no sé, es muy preciso. Y bueno, pues se llega al descanso con esta victoria gallega por 1-3. En la segunda parte la verdad es que empezó muy bien el equipo de Jorge Palos. Hubo un penalti que le hicieron a Richie Felipe, que él mismo lanzó y que paró el portero gallego, paró Peixe, que fue el héroe del partido porque empezó a parar ahí en la segunda parte las ocasiones de un Guanapix que estuvo lanzada al recortar distancias. En los últimos minutos también lo hicieron con jugador portero, pero no pudo ser y la victoria pues cayó para el conjunto gallego. Creo que tenemos un comentario. El primero, Nicolás Escudero, gran programa, amigo. Gracias por ir fomentando este bonito deporte. Pues muchas gracias, Nico, por estar observando el programa. Abrazo desde Andorra. Mira, Cescon, hacía años que no se veía en un partido de fútbol sala 14 amarillas en un partido, 7 para cada equipo. Ahí quería entrar. Gracias, Cescon. Yo creo, viéndolo desde el ras de la pista, como bien sabes que me toca estar, la pareja arbitral, sobre todo el señor Calvo por su aspecto, de Barbas, me parece a mí que quiso aquí ser bastante protagonista. Te lo digo, escucha, te lo digo como lo veo,
Te lo digo también porque se dieron las mismas patadas y fue igual de intenso o más la segunda parte que la primera, y en la primera parte parece como que les quemaba el llegar a la quinta falta, y en la segunda parte pues eso se fue, como te diría, se fue como dilatando en el tiempo. Entonces no es por poner excusas, porque la verdad es que Noya fue mejor que el Sala 10, que Guanapís, y de hecho pues bueno, la victoria está ahí, pero también bueno, el arbitraje en este caso yo creo que fue algo tendencioso, por lo que ya te digo, lo que vi yo en la pista y luego lo que también pude oír, que ya este árbitro lo tuvimos contra el Palma Futsal, Contra Palma, sí. Y también fue un poco vedete. Ahí, una de las cosas que no me gustan de un arbitraje, y eso lo puedo decir sin ningún problema, es cuando alguien quiere gobernar un partido a base de tarjetas. Sacaron demasiadas tarjetas a la gente del banquillo. Menos en el campo y más al banquillo. Eso no puede ser. Tú no puedes gobernar un partido a base de sacar tarjetas, porque luego si ves ese rasero lo pones ahí, lo tienes que mantener hasta el final del partido. Y es muy complicado. Sí, la verdad es que estuvieron un poco pendientes un poco de todo, un poco del fuera de la pista, de dentro de la pista, no sé, un poco... No, la decisión más extraña, que tampoco sé si es extraña o no, porque no puedo decidirlo, es la del doble penalti. Dice que se adelantó Dani. Yo no lo puedo asegurar, no lo sé, es muy difícil. Y lo demás, pues como bien dices tú, yo creo que quisieron gobernar el partido a base de tarjetas y quizás esa no sea la mejor manera. Ya no solo eso, Rafa. Mira, pidió este señor colegiado, pidió que viniera Julio, el delegado del Guanapís, porque, y eso lo oí yo en la pista, porque desde la esquina del fondo sur, los zagales jovencicos que se ponen allí, que tendrán, ¿qué te voy a decir yo? 14, 15 años, no más, que le estaban insultando. A ver, macho, que es que estás en una pista. No te van a decir guapo. Vale. En eso yo creo que alguien con un poquito más de experiencia y tal, pues bueno, pues se dirige al delegado y le dice, oye, mira, pues allí no paras el partido y tal, y bueno. Es que lo paró, chicos, tranquilos y tal. Ya, por eso. Es que lo paró. Que a lo mejor fue un poco, esa situación yo creo que está un poco fuera de lugar, pero bueno, al final nos podemos centrar en los árbitros, que tuvieron una parte, ¿de acuerdo? Pero también nos tenemos que fijar también en el juego. En la pista, claro, yo creo que el equipo está muy nervioso, muy tenso. Los jugadores no sacan lo mejor de ellos mismos. Hay jugadores que no están rindiendo lo que tienen que rendir porque están demasiado presionados. Hay chicos jóvenes, que los chicos jóvenes van con una mochila de 20 kilos en la espalda. Entonces hay que intentar desde el club, entiendo que los jugadores, desde el entorno, el entrenador, que tienen que entre todos sumar para cambiar esa dinámica. Estamos a tiempo, porque estamos a tiempo. Nadie queda toda la segunda vuelta. El equipo, bueno, pues no ha dado su mejor versión, pero la puede dar a partir de ahora. Cosas positivas, pues bueno, cosas positivas puedo decir yo de esta primera vuelta, pues Alberto Inés me parece una cosa positiva, Iván Bernat, su estado de forma, me parece una cosa positiva, me parece que el grupo está unido, que eso es importante. Hay que ver cómo llega Brasesco, que el otro día debutó, que a lo mejor pues puede ser un jugador que sume. Le falta adaptación, eso también yo creo que le falta adaptación. No es lo mismo la Liga Argentina que la Liga Española, y yo creo que a partir de ahí se puede empezar a trabajar, pero desde luego creyendo todos en la misma dirección. Y creyendo también la afición. También te tengo que decir que a mí personalmente, pues bueno, no me gustó. Yo entiendo el nerviosismo, pero a mí no me gustó pues ver concretamente dos aficionados bajar, encararse, decirle a Palos dimite, no sé, macho, presidente, échalo. A ver, que este nos va a volver a bajar a segunda. A ver, yo creo que todo el mundo que estamos al lado del club sabemos pues que estar en primera división pues es un milagro, es una competición tremendamente jodida,
Y de hecho, pues tú ves la clasificación y bueno, y es que tienes equipos con presupuestos tremendos en la zona baja de la tabla. Y esto no es por Bueno, no es por excusar ni a Jorge, ni al Presi, ni a la plantilla, ni nada de nada, pero es que es así. lo que está claro es que es el presupuesto más bajo de la categoría. Eso yo creo que está por descontado. Eso es algo que hay que tener claro. Entonces, la plantilla es una plantilla joven, ambiciosa, que tiene futuro, muchos de esos jugadores, pero que a veces pues la falta de experiencia también les atenaza un poco. Por eso digo que lo que más veo es que el equipo estaba nervioso y a partir de ahí hay que intentar agitar los nervios, sacarlos de... a ver, yo creo que no ya venía presionado porque no ya tenía que ganar y había jugadores yo creo con una experiencia que supieron sacar el partido. Estaba Rubi, exjugador de Inter Movistar, estaba David Pazos, Máximo Moral de segunda, pero jugaba en Inter Movistar, de Rivera, Altamirano, pues que había jugadores con mucha experiencia que supieron llevar el partido. Diego, Ragiani, que iban con la Argentina, claro, Douglas, Douglas que se calentó mucho. Que también se calentó mucho. Sí, sí, se calentó mucho, pero también en los momentos en que vio que el equipo se podía caer, el tío se tiró al suelo, oye, yo le echo tomate, también los colegiados en este caso permitieron eso, porque no lo sacaron fuera de la pista, pero bueno, a ver qué me dice aquí el amo de las máquinas, el señor Jandro Pradel, que hay tres comentarios. Dispara. Dices, para mí la clave del partido fue encajar el 1-3 al minuto de meter el 1-2. Destrozó el equipo cuando mejor estaba. Puede que sí, ¿eh? Puede que sí. Pues sí, puede ser una situación, como bien dice, y bueno, pues para mí, la jugada porque más importante del partido costó mucho abrir la lata. Es que por eso te digo que el comentario es muy acertado, porque claro, a ti te cuesta un mundo meter el primero, joder, no hace más que meterlo y en la siguiente jugada te clavan el 3. Claro. Es que al final, más que otra cosa, para mí, es una opinión mía, yo creo que marca más el penalti. Porque el penalti marca más, porque viene con una buena dinámica en la segunda parte, el comienzo era bueno, el penalti que le hacen a Richie, que iba a rematar y le hicieron penalti, lo tiró, la verdad es que lo tiró iba a gol, pero el portero lo paró y ya está. Pues es una situación que hubiera cambiado la dinámica porque se hubiera puesto el equipo 2-3 y con toda la segunda parte por jugar y eso se nota esa dinámica positiva de empatar pronto. También hubiera sido muy buena. A ver, dispáranos los otros dos comentarios. Jandro. Dice, de las 14 amarillas, más de la mitad fueron por protestar. Creo que tiene que haber algo de comunicación entre jugadores, cuerpo técnico y colegiados. Bueno, no vamos a reincidir. Yo creo que se vio claramente en la pista y si no, luego a ti no, a mí me acusan de atizar a los colegiados. Vamos con el tercer comentario. La mejor entrada de la temporada fue el partido del sábado con 1.119 espectadores. Hay que seguir con este gran ambiente. Sin que se me ofenda a nadie, creo que ha sido la primera vez que he visto protestar, gritar y chillar en el siglo XXI. No sabéis lo frustrante que es para uno que está ahí de speaker, el que esté ahí venga intentando a ver que se levante la cosa. Y menos mal que no dejan comer pipas en el pabellón, porque si no hay veces que se oirían las pipas. Y eso también tenemos que aprender un poco pues de otros pabellones y de otras aficiones. Vinieron los de Peñíscola, joder, y es que parecía que había 2.000 tíos del Peñíscola en el siglo XXI. Por eso, chapó. ¿Sabes? Uno de los temas que hay es que el siglo XXI está muy alejado de la pista a las gradas. Tú vas a Peñíscola, vas a Rivera y la grada está al lado de la pista. Entonces eso hace que sean unas pistas muy calientes y yo creo que una de las cosas es eso, que el siglo XXI pues las gradas, hay mucha grada hacia arriba, el graderío, el ambiente fue fantástico, quiero decir, una gran entrada el otro día, como bien decía, pero pues yo creo que el pabellón también marca mucho porque, por ejemplo, al Colo a Entre Ríos Zaragoza yo creo que le beneficia a la pista de la Granja porque está muy cerca la afición. Y al Guanapista la yo creo que eso le perjudica un poco. Bueno, esta semana no tenemos liga porque hay ventana de competición de selecciones. Compromiso de las selecciones. Desde aquí, nuestra enhorabuena al señor Rivera, que ha entrado en la lista y esperemos
que vuelva bien, que eso es lo más importante. Nos alegramos en lo personal, pero pensando en el equipo, ojico. Y si te parece, vamos con la segunda división, con el Colo-Colo, que sufrió, pero oye, un punto que sabe a oro, ¿eh? Pues sí, Entre Ríos pues empataba a 3 frente a Leganés, en una visita que era complicada. Leganés es un equipo complicado y bueno, y lo demostró en su casa, en el Pabellón de la Fortuna. Se adelantaba a los primeros minutos con gol de Alex Fuentes y bueno, pues se ponía 1-0, luego se asentó un poquito más el equipo de Alfonso Rodríguez. Manu Franco demostró en una jugada de estrategia para mí el mejor equipo que utiliza el saque con la mano, que es Entre Ríos Zaragoza, en una jugada perfecta de Tahuenca, Asunta y que remató Manu Franco, ponían el empate a 1 en el minuto 15, se llegaba al descanso con ese resultado de empate a 1. En la segunda parte, un inicio muy bueno del Leganés, pues ponía 3-1 al equipo madrileño con goles de Colorado y de Miguel. Y bueno, llegó el momento Entre Ríos Zaragoza, que para mí son los últimos minutos, saca su carácter, saca su energía. Y bueno, pues un gol de Pol Novo en una presión alta del equipo de Alfonso Rodríguez. Y en los últimos segundos, pues Manu Franco, de lanzamiento lejano, jugando de jugador portero a falta de 27 segundos, pues ponía el empate a 3 y que dejaba el resultado, pues un punto para Zaragoza y un punto que le mantiene como líder gracias a los resultados pues, de Betis y de Alcira y continúa en esa primera posición. Buen partido del Chino Franco y tenemos a un protagonista de excepción porque gracias a él pues se enfiló la remontada que nosotros que Pol Novo. Muy buenas noches, Pol. Hola, ¿qué tal, chicos? Buenas noches. Ahí lo tenemos, artífice del segundo gol del Entre Ríos Zaragoza y el que causó un poco la cosa, ¿no, Pol? Sí, bueno, tuve la suerte, como dices, una presión en primera línea de Jorge Tahuenca que al final acaba forzando el error de un rival. Y mira, me cae la pelota a mí ahí y bueno, en el 1 contra portero, pues bueno, creo que estuve acertado y fue para adentro. Después ya, pues evidentemente, muchísimos minutos de trabajo y de tensión para conseguir el empate a 3 de Manu, pero sí, ese 2-3 evidentemente pues nos puso el camino un poquito más cerca. Bueno, también le dio el pase de gol a Manu en el empate a 3. Él tira a puerta, remata y le da el pase y se lo da a Manu. Claro, le tenía la jugada hecha y era lo normal que Manu la metiera. Pero ahora nada, comentarte solamente, Paul, que bueno, ¿tú cómo ves al equipo en esta jornada y cómo ves la competición? ¿Cómo ves la segunda división? Bueno, la segunda división, a ver, es un tópico, evidentemente, es una categoría súper igualada. De hecho, nosotros la prueba es que venimos la semana pasada de jugar contra un equipo que a nivel clasificatorio estaba muy, muy lejos o bastante lejos de cualquier opción. La Nucía, hablo de la semana anterior, de cualquier opción de continuar la temporada que viene en la categoría y nos puso las cosas no difíciles, no lo siguiente. Y es un equipo, pero no te las puso solo a nivel de marcador, sino que a nivel de juego también. O sea, es un equipo que te puede venir y jugarte de tú a tú durante muchísimos minutos. Y entonces eso te habla, ¿no? De que nosotros estábamos líderes de la clasificación y juegas en casa contra el último después de todo el parón de la Navidad y es un equipo que te viene y juega en muchos minutos muy bien y te complica. Entonces, bueno, creo que ese es un buen resumen de cómo está la segunda división y creo que le da muchísimo más mérito a lo que estamos haciendo nosotros de mantenernos en esa pelea ahí arriba de todo. Doy fe en lo que dice Paul, porque a mí me tocó narraros el partido para Aragón Deporte y también estuve en el pabellón haciéndolo ahí en directo. Y creo, personalmente, no sé si opinas tú lo mismo, que el conjunto de la Nucía, por fútbol, por futsal, tenía que estar bastante más arriba. Para mí, de lo mejor que ha pasado por la granja. A ver, yo el año pasado jugué 4 veces contra ellos porque los teníamos en el grupo de catalán. De hecho, es el equipo que nos eliminó nosotros del playoff a mí con Mataró. Y yo ya sabía de lo que son capaces. Es un equipo que te juega de 4 en muchos momentos y eso yo creo que al principio de temporada les ha penalizado un poquito porque a veces en esta categoría es tan exigente que cualquier error te cuesta caro. De hecho, nosotros sacamos ventaja de un par de errores de ellos en salida de presión, pero claro, después de que hubiesen hecho 30 aciertos saliendo de presión y jugando con mucho sentido y con mucho criterio. Es un equipo que realmente juega muy, muy bien. Sí, es vistoso, la verdad, verlos jugar. Pero, bueno, tienen que, yo creo, aclimatarse un poco a la categoría todavía. Bueno, tú misma, el otro día tenían derbi de la comunidad y empataron contra el Alcira. O sea, quiero decir, al final es un equipo
pues que yo creo que va a estar más arriba. Además está muy exigente la segunda división. El año pasado se descendió con 18 puntos. Este año ya hay equipos en la zona de descenso, este año con 15, y falta gran parte de la segunda vuelta. Tú, Paul, es un jugador que el año pasado pues estabas en segunda división B, has tenido experiencia en el futsal italiano. ¿Qué diferencias ves entre la segunda B y la segunda? A ver, yo siempre explico lo mismo. La primera semana, no te digo que estaba en shock, pero casi, ¿no? Porque aquí, por lo menos en lo que es nuestra filosofía, nuestra manera en el Colo de entender el deporte o el fútbol sala, un entrenamiento se compite igual que el fin de semana, y eso a mí me dejó muy, muy impresionado. Entonces nosotros, las 4 sesiones que hacemos, algunos días nos sale mejor, otros días nos sale peor, algún día estás más fino o menos fino, pero lo que es la intensidad es innegociable. El esfuerzo es innegociable en cualquier acción, y sobre todo que aquí desde la primera posesión se compite por ganar. Y luego, claro, pues imagínate, yo venía de jugar en segunda B, evidentemente en un equipo de los que hemos quedado arriba siempre, pero es que vengo a jugar a un equipo que ahora está primero y que el año pasado juega un playoff de ascenso. O sea, que era un cambio que al principio te choca un poco. Ves a jugadores, claro, yo veía a Jorge, veía a Xunta, veía a Fran, ¿no? Y que te pasan como aviones en el entreno, es que me pasaban como aviones. Yo me acuerdo que lo hablaba con mi novia y tal, y le explicaba y decía, es que aquí esta gente, yo no sé, no paran de correr, no paran de competir. Es realmente muy llamativo. Yo creo que de hecho es uno de los secretos del éxito de Alfonso, que es mantener al equipo, vamos, y de verdad, con sesiones de entrenamiento, que sabéis que hemos tenido bajas. De hecho, ahora estamos otra vez con algunas bajas, y aquí se viene a entrenar y se viene a... No hay él nunca pone una excusa, nunca hay la excusa de es que tal, es que cual. No, al 200%, y eso es lo que más me ha impactado, de verdad. El día a día, la exigencia del día a día es lo que me ha impactado. Tú diciendo, madre mía, ¿dónde me he venido? A 40 grados. Madre mía, si esta gente entrena así, ¿qué harán en los partidos? Pues... Me están haciendo una broma, pensaba, me están haciendo una broma o algo, ¿no? Bueno, esta semana volvéis a jugar a casa, volvéis a jugar frente al Meliestar, también un equipo que es de los correosos, de los duros en la pista. Me imagino pues que Alfonso ya os habrá puesto en tensión con el equipo de africano. ¿Qué esperáis del Meliestar aquí en Zaragoza? A ver, Melilla, es verdad que nosotros en la ida vamos muy condicionados. Tenemos bajas importantes como la de Manu Franco a ultimísima hora el viernes, que por un tema de un traumatismo que había tenido no pudo viajar, y creo que nos acabamos presentando ahí, no sé si con 2 o 3 cambios, que es una auténtica locura para competir en segunda división. Entonces ahí estábamos 2-1, y al final con portero jugador se nos acabó leyendo el marcador 5-1. Es una de las 2 derrotas que hemos sufrido, y esperamos que el contexto en ese sentido sea un poco diferente, pero aún así somos muy, muy, muy conscientes de que Melilla es un equipo, como tú has dicho, muy correoso, que te juega 3-1 en algunos momentos cuando tiene el pívot dominante, que cuando no, pues son móviles con el 4-0, o sea que tienen armas para hacernos daño, y estamos muy, muy atentos a este partido. Ahí solamente comentar una cosita. Yo creo que Melistar es un buen equipo, pero sobre todo en casa. Fuera de casa ha ganado solo un partido. Ha empatado 4, pero ha ganado solo un partido fuera de casa, que yo creo que eso es el talón de Aquiles del equipo de Melilla. Y bueno, ha llegado el momento Paul, del test. Preguntas rápidas, respuestas rápidas. No de alcoholemia, ¿eh? ¿Estás preparado? Ojalá, no. Bueno, pues vamos a empezar. Primero, un compañero para ir al gimnasio. Para ir al gimnasio, te diría a Álvaro Muinelo. Venga, va. Una norma que quitarías del fútbol sala. ¿Qué? Una norma que quitarías del fútbol sala. Penalizaría más el tema del uso de brazos en defensa. Creo que ahí tenemos que hacer, cuando, por ejemplo, en situación de 1 para 1 y tal, cuando vas a salir adentro o afuera, que se pueda usar tanto los brazos, creo que limita mucho al atacante. En eso estoy de acuerdo contigo. ¿Por qué llevas el número 23? Por Raúl Tamudo Montero, que es mi ídolo. Tamudo, yo soy del Español desde pequeño, ya paternal historia, y pues sí, la realidad es esa, por Tamudo, y también porque un grandísimo amigo mío lo lleva en su equipo ahí en Cataluña. Ya he visto alguna foto tuya con alguien por allí. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de Zaragoza? ¿De Zaragoza ciudad? Sí. El Ambrosio y Justino, de largo. Antes donde comemos los... Manolo te cuida bien. Sí, señor, espectacular. Mira, la cabeza, te lo juro,
Me ha sorprendido mucho. Define con una palabra, Alfonso. Exigente. Buena definición. El jugador más complicado al que te has enfrentado. A ver, cuando jugamos con... Evidentemente te voy a decir uno de cuando jugamos la Copa con Mataró, pues en el Barça, Diego, evidentemente. Y de esta temporada me sorprendió muchísimo y me encantó Lin. Una leyenda del fútbol sala español. ¿Y quién es el jugador que más se duerme en los viajes? ¿El que más se duerme? Sí. Bueno, Manu Franco y Marcos Forga empatan, porque nos hacen dos. Creo que es el momento de hacer público que la verdad que lo de estos dos chicos es para hacérselo mirar. Sí. Y ya una última que es un deseo para esta temporada. Pues bueno, te diría que ascender a Primera División con el Colón. Pues ya hemos terminado el test. Muy bien, Paul, lo has hecho muy bien. Muchas gracias. Sí. Yo le pondría la guinda, no solamente el ascender con el Colo, con el Entre Ríos Zaragoza a Primera División, sino también el que te estrenes con el Entre Ríos Zaragoza en Primera División. Bueno, sí, eso ya sería temporada. Y si me dejas esta temporada, hacer un gran papel en el Campeonato de España Juvenil con los chicos. A ver pues, eso cómo está, a ver cómo llega la segunda vuelta y bueno, yo ahí estoy de acuerdo contigo, que es muy bonita la Copa Juvenil. Te dejamos hacerle una pregunta porque luego vamos a tener a Adri Ortego, el entrenador de los chicos del Guanapís, del Sala 10. Te dejamos que nos lances una pregunta y se la lanzaremos en media horica, una cosita así. A Adri Ortego le preguntaría si tiene miedo para el partido del 8 de febrero, que queda muy poquito ya para el gran partido. Venga, va. Venga, pues nos lo apuntamos. Paul Novo, un placer tenerte aquí en 40x20. Recordar, en la Catedral, en la Granja, a las 7 de la tarde, Entre Ríos Zaragoza, el Colo-Colo de toda la vida, frente a Meliestar Melilla. Ahí nos veremos. Un abrazo. Venga, un abrazo. Gracias, chicos. Un abrazo, Paul. Bueno, don Rafa Beltrán, que te doy fiesta hasta el final del programa. ¿Vale? Bueno, no. Ya entras. No, para juveniles y eso entra que vale. tenemos paso. Muy bien. Hasta luego. Venga, hasta luego. Vamos con el futsal femenino. Buenas noches. Buenas noches. ¿Ya estás mejor del catarrico o no? Bueno, ahí voy. Estoy rodeado de catarros, gripes y de todo en el colegio. Entonces, prefiero no decir nada. Lo he dejado un poco aparte, y pero gastroenteritis varia, ¿no? También. Que debe estar corriendo. Bueno, nos centramos ya en nuestro futsal, en la segunda división, con nuestros 3 equipos. Dispara. Pues bueno, eran 3 partidos, yo creo que 3 partidos muy interesantes, 3 partidos complicados los que había este fin de semana y la verdad que no defraudaron, ¿no? César Augusta, Grupo Reciclarte, pues vencía a un muy buen equipo como es el Club Natación Caldes y la verdad que aunque, pues bueno, vencieron por la mínima, yo creo que ese resultado así justo, yo creo que también le dio esa emoción, ¿no? al partido. Sí que es verdad que César Augusta empezó muy fuerte, empezó muy bien con un gol de Jennifer a los 10 minutos y al filo del descanso la goleadora del equipo, Andrea Sánchez, pues puso ese 2-0 culminando una gran primera parte la del cuadro zaragozano. Ya en la segunda parte sí que hubo más igualdad en la pista. Caldas pues adelanta líneas y la verdad que bueno, que no materializan ocasiones, también hay ocasiones por parte de las locales, pero no es hasta el minuto 39 que recortan distancias para darle esa emoción, ¿no?
al finalizar el partido, pero bueno, 3 puntos muy importantes para el conjunto de Chino, y yo creo que eso es lo que les va a dar mucha fuerza y bueno, ya ha habido sorpresa que lo mencionaremos luego, pero bueno, han escalado en las posiciones en Liga. También hay que comentar que bueno, que de cara a portería tuvieron dos que entraron, pero también le sacaron brillo a los travesaños hasta en 3 ocasiones, con lo cual sí que es cierto que el Club Natació Caldes a mí me gustó, es un equipo pues que bueno, que practica muy buen futsal, que de hecho pues también estuvieron bastante acertadas tanto Irene como Saba como Valdivia, y la verdad es que bueno, vuelven de nuevo a la senda de la victoria las chicas de Chino, que lo necesitaban como el comer, y ahora pues a ver si con una cierta tranquilidad pues se asienta un poco el equipo en la pista. Sí, además Caldes es un equipo que ha ido de menos a más esta temporada, o sea que Caldes ahora está en 12ª posición, pero bueno, es un equipo que ha estado en los puestos bajos de la clasificación y que poquito a poco pues bueno, está sumando puntos y está haciendo que escale en la clasificación. Tenemos al Guanapís, que visitaba al conjunto de Ibiza, al San Pablo de Ibiza, y victoria, ¿no? Victoria contundente de las Leonas, 1-6, y bueno, pues las del San Pablo, que parece que se lo toman más en serio cuando juegan fuera de casa que en casa, por lo que se ve. Sí, eso le pasa a muchos equipos, ¿no? Que parece que en casa tengan miedo a jugar de una determinada manera, o no miedo, sino pues que a lo mejor no se les da bien su pista y se les da mejor jugar de visitantes. La verdad que un partido que no hubo color, ¿no? Guanapís Aldelis Intersala 10 fue muy superior a su rival, se llegaron a poner un 0-6 y a los 32 minutos ya iban 0-6 ganando, y la verdad que pues en ataque ya hemos visto lo que es capaz de hacer este equipo y bueno, pues es que yo creo que tampoco tiene mucha más historia el partido. Sí que es verdad que Ibiza es un equipo que se ha reforzado, es un equipo que además creo que ha cambiado al cuerpo técnico y es un equipo que está haciendo también muy buen fútbol sala. Sí que es verdad que en una por una y en pista pues es muy superior Guanapís Aldelis. De hecho, bueno, Mariña vuelve de nuevo a la selección, a la sub-21. Desde aquí, pues, desearle todo lo mejor, que vuelva sana y entera. Eso es. Yo siempre digo lo mismo, que a la gente le hace mucha ilusión que se vaya a la selección, pero que vuelvan bien. Pero que vuelvan bien. Que aquí el cocido es la liga. No me voy a poner en plan florentino, pero es así. O sea, que es lo que hay. Y además, dime. Además, no, que decir que la gran temporada que está haciendo Marina, pues es diríamos un justo premio, pero no sé si llamarlo premio. O sea, que es que al final, cuando estás bien, pues te llaman y bueno, pues sí, un premio, claro que sí. Es lo que hay. Y el último, en discordia, y que parece que, bueno, que siguen esa racha de malos resultados, es el Entre Ríos Zaragoza, que visitaba, pues bueno, la pista más, hablando en plata, más jodida de toda la liga, como es la de Liñoná. Pues sí, la pista leridana, la verdad que se hace muy fuerte allí el conjunto local. Es una pista, pues que hemos dicho ya otras veces, que el público pues está encima, es lo que habéis hablado antes, ¿no? De tener esa ventaja. Dando amor, dando cariño. Pero eso es lo bueno, claro que sí. Donde se forma la gente, claro que sí. Pues la verdad que yo creo que también es un resultado muy engañoso, ¿no? Ese 5-1 para los méritos que hizo el conjunto de Sergio Molina
al descanso se llegó con empate a 1. Yo creo que la primera parte Entre Ríos fue superior a su rival. Sí que es verdad que también Entre Ríos pues, tenía bajas bastante importantes, como la de Sara, la de Adriana, Zin, que tampoco fue a jugar. Lo que no sé si Zin fue por molestias o porque no pudo ir al partido. Entonces, pues bueno, estuve hablando con Sergio y ya me contó pues, que esa segunda parte, la intensidad de la primera parte, pues en la segunda lo nota el equipo y bueno, o sea, le tocó hacer mucho más esfuerzo en la segunda parte, ese esfuerzo defensivo que bueno, que iban empate hasta faltando 3 minutos, o sea, que es que sí que hay una jugada polémica también de un balón, de un golpeo de Laura Rivera que entra pero que no dan gol los árbitros, y yo creo que de esa jugada hay una contra y es gol del equipo local, y luego ya pues con portera jugadora del conjunto zaragozano en la primera jugada de partido que tiene, pues sufren un robo y amplía la ventaja el conjunto de Linyola. Al final, pues lo que hemos hablado, es un equipo joven y es un equipo pues que tiene que coger, las jugadoras jóvenes tienen que coger el ritmo, tienen que coger experiencia en la pista y bueno, pues yo creo que, como he dicho antes, esta derrota pues es, bueno, yo creo que mereció más el conjunto zaragozano. Y que no se nos olvide que es un recién ascendido, que es que aquí parece como que Entre Ríos lleve toda la vida en segunda división, y no, hay que poner las cosas en su contexto. Es un conjunto que está recién incorporado a la segunda división. Por lo tanto, la temporada que estaban haciendo era una temporada de Champions, claro, y luego pues, las mozas pues han tenido pues sus pájaras y sus historias que coinciden con las lesiones de piezas importantes en el conjunto zaragozano. Muy rápidamente, ¿contra quién juegan las nuestras la próxima jornada? Pues este fin de semana no habrá liga, este fin de semana hay parón y bueno, esto se emplaza al fin de semana del 8 y 9 de febrero. Entonces, rápidamente, que lo tengo aquí, Juana Pisial del Inter Sala 10 visitará la pista de Z10 el sábado 8 de febrero a las 8 de la tarde. Entre Ríos Colo jugarán en casa contra César Augusta, o sea que yo creo que ahí tendremos derbi. El kit de la cuestión, ¿no? Un nuevo derbi y bueno, veremos a ver, porque además lo que había hablado antes, que ahora es Grupo Reciclarte el que ha adelantado a Entre Ríos en la tabla y bueno, con un puntito de diferencia. Séptimas las de Chino, octavas las de Sergio Molina. Pues si te parece, vamos a dar paso a nuestra protagonista, que es nada más y nada menos que una de las dos cancerberas del Entre Ríos Zaragoza. Carolina Martínez. Hola, buenas noches. Muy buenas noches, Carol. Bueno, hemos analizado un poco el encuentro que disputasteis en la localidad lleidatana de Urgell frente al Liñoná. ¿Tan chunga es la pista esa? La afición apretaba muchísimo, sobre todo se notó en el portero jugador, que empezaba a haber un ruido ambiente impresionante. Sí que es verdad que durante el partido tampoco se notó mucho hasta las situaciones de portero jugador. Mejor, pues, mejor. No se note tanto. Ojo que la pista de la Granja también aprieta, ¿eh? O sea que aquí decimos de pistas de por ahí de fuera, pero la Granja aprieta con los tres equipos que juegan. Pero la Catedral tiene las medidas reglamentarias. La del Liñoná, por lo que me ha llegado a mí... Poco justa. Va muy justica, ¿eh? No he estado nunca. No sé. Va muy justica. Pues hombre, sí. A mí me lo han dicho 3 jugadoras, cada una de un equipo. La pista por ahí. Joder, si te dicen por ahí es que... Y tan justa, pero bueno. Pero de esas pistas hay unas cuantas por ahí, ¿eh? Ahora no recuerdo cómo el pueblo. L'Hospitalet. Sí, tienes Hospitalet.
Pero había otro que igual, era una pista de hockey muy chiquitita, muy chiquitita, muy chiquitita. Y, ostras, es que ahora no me acuerdo, a ver si me acuerdo. Pero, ¿qué dices? ¿Cómo se puede jugar ahí? Ya te llegará. Comentaba aquí el amigo Carlos que en la primera parte, bueno, hasta prácticamente el desenlace final, mientras tuvisteis esa jugada, vamos a decir, de Moviola con el gol de la Maga Rivera en esa portería y que acabó luego en la siguiente jugada con el gol, mantuvisteis muy bien el tipo. Sí, a ver, fuimos 1-1 todo el partido hasta falta de 3 minutos creo que era, que la jugada polémica era un penalti, no era el gol de Rivera. El gol de Rivera fue un portero jugador. Fue un penalti que pitaron al aire, un poco dudoso, y nos pusimos 1-2 perdiendo, ya sacamos portero jugador y ahí ya pues empezaron los goles en contra. Es verdad, sí. Los arbitrajes, amigos. Había olvidado yo lo del penalti, es verdad. Los arbitrajes, que me imagino que cuando salís por ahí, pues veis los arbitrajes que os suelen hacer, pero luego en casa ese mismo arbitraje se echa en falta. Sí, bueno, hay árbitros buenos, hay árbitros malos. Yo ahí nunca me meto porque al fin y al cabo ponerte delante de 10 jugadoras, en este caso, de la afición y del banquillo, es para quien puede y quiere. Yo lo respeto, entonces tienes que aceptar lo que hay y no te queda otra. Yo le quería hacer una pregunta a Carolina, que nos han hecho hacerle esta pregunta, que es cómo lidiar con Leire como compañera y eso que sí te hace esforzarte al máximo. Sí, Leire está en un nivel de forma impresionante. Lo demostró el otro día en Linyola, que le dieron la enhorabuena a la afición, las rivales, porque se pegó un partido muy bueno. Además es joven, viene pisando muy fuerte, entonces te hace estar esforzándote más todos los entrenos, todos los minutos que puedas estar disputando, te hace intentar dar la mejor versión mía en este caso y de la otra portera que es de Alicia. Vamos, que tienen la portería muy bien cubierta, Carlos. Con 3 porteras, que tú has dicho antes 2 y son 3. Son 3. Exacto, son 3. Son 3. ¿Qué supone para ti jugar en esta división, en la segunda división? Volver a cumplir un sueño. Yo estuve 2 años antes a la 10. Lo que pasa es que no disfruté de tantos minutos porque también tenía 2 grandes porteras delante. Entonces, con la motivación de seguir mejorando para poder ganarme ese puesto, los minutos que sean, o ayudar al equipo dentro o fuera. Yo la he tenido de rival. Lo que... Cuenta. Y bien, yo no sé qué recuerdo tendrá Carolina porque empezamos ganando y creo que se acabó 1-0 ese partido. Fue el último Intersala Promesas, el último partido de Intersala Promesas o Derby, vamos, contra lo que era Sala 10 antes de la fusión y fue un saque de banda que sacamos y en la granja, sí. En la granja y nada más empezar el partido y una vieja me acuerdo. Francho, Ana Sanz, pues bueno, ¡hombre! Pues, le pegó un zurdazo la tía que yo es que ni me enteré, o sea, yo estaba ahí. A ver, yo lo volví a ver la jugada y es verdad que las porteras solemos estar un poco adelantadas, pues hay un balón a medio campo que puedes llegar, entonces yo estaba adelantada, ella lo vio muy bien, lo vio claro y disparó, pues ahí se aplaude, se le da la enhorabuena y ya está. Creo que quedamos 2-1, perdiendo nosotras, 2-1. Ganando vosotros, pero bien, buen partido. Mira que el Sala 10 siempre era un equipo muy, muy duro y muy complejo de ganarle. Ostras, yo recuerdo el partido de ida que empatamos a 2, que nos metió los 2 goles Marina. Sí. La bombarda, sí. La bombarda, efectivamente. Que dije, ese lo narré y dije, joder, pues estas tías son bastante buenas.
Sí. O sea, con Marina, que le pegó 2 zurriagazos a la pelota que nos dejó temblando la portería y bueno, sí. Y Ana Mazas, Dios cómo corría. Ana Mazas. Dije, joder. Y al año siguiente, pues bueno, la temporada siguiente estuvimos todos juntos. Quedé decir que la he tenido a Carolina de rival, pero también la he tenido en el mismo equipo, vamos, o sea que subía a entrenar y estuviste convocada, Hice la ¿no? pretemporada entera con vosotros. Sí, eso sí. De hecho, contra el Futsi jugaste. Sí. Sí. Muy buenas paradas que dije yo, madre mía. Digo, tengo 3 porteras, pero podría tener 4. ¿Cómo acabaste en el Colo, Carol? Pues el año del Intersala 10 estaban jugando el playoff de ascenso, lo perdieron y me contactó Sergio, me propuso el proyecto que tenían, que era ascender. Como yo ya estaba en un filial y siendo mayor de 23 años era complicado el poder subir, vi una buena oportunidad para poder lograr ese objetivo de volver a estar en segunda y de competir por un proyecto, que en ese caso era el ascenso. Al ser en el Intersala 10, al estar en un filial, no puedes luchar por una fase de ascenso. Entonces el proyecto del Colo me gustó, decidí, pensé y me decanté por irme al Colo. Y es también entrenadora, ¿eh? Ah, ¿también es entrenadora? También. Ah, Y entonces, Carolina, ¿qué crees que es más difícil? ¿Estar bajo los palos en un partido de segunda división o estar en el banquillo con las fierecillas? Yo lo paso mal con las chicas, porque soy muy nerviosa, entonces estando en portería pues me muevo, no sé qué, pero en el banquillo tengo que controlarme más. No puedo salir al campo a pegarle una patada del balón. Aunque a veces da ganas, ¿eh? ¿A quién llevas tú, Carol? Llevo al infantil femenino del Colo. Al infantil femenino. Ostras, pues ahí Con hay, Tony, hay, ¿no? ahí hay nivel, Con ¿eh? Ahí hay Tony. nivel. Esta vez estamos muy saludo a contentos Tony, con que ellos, también, ¿no? o sea, con ellas. Acaban de ganar el torneo de Reyes, o sea que muy bien, muy contentas. Que creo que coincidirás con otra portera también entrenadora. En este caso de César Augusta. Con Irene. Sí, creo que está en uno de los 3 infantiles que tiene el César. Sí. La que tiene tú 2 porteras y 2 grandes entrenadoras, ¿eh? Porque aparte tenéis que tener una piel especial para llevar a grupos así de cricas tan pequeñicas. Bueno, ya en una edad un poco compleja, un poco complicada. Sí, bueno, yo estoy un poco más acostumbrada por las prácticas de la carrera que estudio, pero bueno, más o menos tienes que tener un poco de cabeza para ver cómo hablar, cómo tratarlas. No puedes decir Mucha mano burradas. izquierda, ¿no, Carol? Mucha Sí. mano izquierda. Carlos. Pues bueno, Carol, ¿qué metas te pones tú? Como ahora que ya has llegado a esta segunda división, ¿qué metas te pones tú y qué metas le ves a este equipo? Como meta personal, seguir formándome, seguir mejorando en todo aquello que sé que puedo mejorar. Los entrenadores lo saben, mis compañeras también, entonces seguir esforzándome en eso. Y para el equipo, nada, seguir peleando todos los partidos, seguir dando la mejor versión que sabemos que le hemos estado dando y que vamos a volver a darla. Y llegar al objetivo, que sigue siendo la salvación. La última, Carol. Tenéis muy claro que el objetivo es la salvación, pero nos ilusionasteis muchísimo. De hecho, bueno, parecía que llevarais toda la vida en la segunda división, que fuerais un equipo de los asentados, de los que tuvierais pozo en la competición. ¿Hemos visto el techo del Entre Ríos, del Colo-Colo en la liga o no? Bueno, yo creo que si seguimos jugando como en la primera vuelta y las victorias o los resultados sean de cara, sí que podemos seguir luchando por esos puestos altos, pero el objetivo sigue siendo la salvación.
un resultado para dentro de 2 semanas que hay derbi. Eso es lo que te iba a decir. Salseo aquí. Salseo. Que la Pues- semana que viene tendremos una de César Augusta y le diremos, mira lo que dijo la Carolina. A ver, nosotras obviamente vamos a ir a ganar el partido, esperamos que el resultado sea favorable y no sé, voy a decir un 3-1 a favor nuestro. Venga, pues nos lo anotamos. Que no 3-1 hemos de dicho una cosa. Así hablando de salseo, de algo que yo creo que es un secreto a voces, que no sé si César Augusta, el grupo Reciclarte, tendrá un refuerzo para ese partido. Bueno, Que se cuenta, se dice, se a rumorea. Carol la has dejado ojiplática. Soy en rumores. Se oyen rumores. Madre mía. Dicen Pues lo sabréis vosotros, pero yo no tengo ni puñetera idea. que vuelve Lioba. Ah, Está entrenando con el equipo, eso seguro. Así que veremos a ver. Ojo que también, muy buen refuerzo. pues veremos a ver. Lo que hace falta es que el Entre Ríos recupere a tanta gente que tenéis lesionada cuanto antes, si puede ser, mejor. Esperemos que pronto vuelvan. Ojalá. Bueno, Carol, pues un placer tenerte aquí en 40x20, desearte todo lo mejor, agradecerte que hayas estado con nosotros y estaremos súper atentos de ese derbi que viviremos dentro de 2 semanas, en lo que yo creo que poquito a poco también se va a convertir en un clásico, como el que se pegan entre el Intersala 10 y el César Augusta. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Un abrazo. Bueno, Carlos, muy rápidamente, porque si no te va a pasar un Red Bull por aquí por la pantalla. Sí. Vamos con la autonómica, que ya se van a hacer las 11 y aún no hemos pasado ni por la preferente, ni por la preferente, buena llevo yo, ni por la división de honor juvenil, ni por la segunda B, y aún me queda la tercera y la autonómica. Va a ser muy rápido. Jornada en la que no ha habido sorpresas. La victoria de Avenida Aragón 6-2 contra el Fajarín. San Viator vencía 1-5 a la Cigüeña. El duelo así de la parte baja de la clasificación, Borja caía en su pista 4-6 contra el Lumpiaque, y duelo de filiales entre Ríos Colo y Tapicarama Sofas Intersala 10, 5-0 a favor de las del Colo. Pues con esos resultados nos quedamos. Nos vamos rápidamente con la segunda división B. Un abrazo. Alex Oliva. Buenas noches, Francho. Buenas noches a todo el graderío. Ya siento meterte prisa, pero es que tú sé que algún revuelto habrás echado, pero el Cardico se iba hoy a trompa talega, tú. Me cago en la más. Estaba ya para dormirse. Vamos rápidamente porque aparte ha habido resultados, pero guapos, esta jornada. La verdad es que muy buena jornada para los nuestros, quitando esa derrota de Entre Ríos Zaragoza. No pueden ganar todos, y más cuando se enfrentan entre ellos. Se llevaba el derbi Pinseque por 2-4 en un partido muy igualado, donde Entre Ríos le plantó muy bien en la cara al conjunto de Salanova, que por cierto fue expulsado por doble tarjeta por protestas a los árbitros. En un partido donde Pinseque se adelantaba, empataba Colo-Colo, volvía a adelantarse Pinseque, volvía a empatar Entre Ríos, y ya en esos últimos minutos cerraba el partido poniendo el 2-4 final los de Pinseque. Entre Ríos, que volvía la semana pasada a la senda de la victoria, y esta semana con el derbi, pues bueno, también se enfrentaba a todo un Pinseque que, como bien sabemos, tiene muy clara cuál es su letanía en esta liga, que es clasificarse para los playoffs. Así es, están tan solo a 2 puntos, y también recalcar la gran victoria de Quinto, que lograba 3 puntos más que importantes en casa del líder, que pese a adelantarse 3-0 los de Picasen al descanso, pues los de Quinto conseguían hacer una segunda parte de las mejores que seguramente hayan hecho en toda esta segunda B, y conseguían remontar el partido. Y recalcar también, ¿no?, los nervios que se debieron vivir por parte de los valencianos, que eso hizo, ¿no?, que Quinto pudiera poner el 3-5, y ya en los últimos segundos ya recortaría también Picasen, pero sin tiempo para empatar el partido. ¿Ves? Los dejamos bendecidos la semana pasada. Así es. Vamos cambiando un poco. Lo que no sabemos si anotó o no el protagonista nuestro.
Tú seguro que lo sabes. ¿No? No anotó Avenida seguro uno y ya no me acuerdo de los demás, pero anotar no anotó Alvarito. Bueno, pues si no, ya nos lo dirá la Wikipedia del futsal, el señor Rafa Beltrán. Vamos con el último encuentro, el que enfrentaba a Contebro Tauste frente al Castro. Victoria también muy contundente de los aragoneses. Así es, un 5-2 con un Tauste que volvía a demostrar en esos primeros minutos de partido que era superior a su rival. Igual se relajó un poco en esa segunda mitad tras poner el 4-0, recortó distancias castrurdiares, ponía el 4-2 y al final del partido volvía a Tauste a golpear poniendo el 5-2 final y estando a 4 puntos de playoffs. Bueno, ¿contra quién se van a enfrentar la semana que viene nuestros equipos? Pues Sala Quinto tiene otro partido muy complicado también. Si el anterior fue complicado, este lo va a ser también. Se enfrenta al Vulcanizados, que es el segundo clasificado por detrás de Horchatable. Luego también tenemos otro derbi donde piense que vuelve a ser uno de los protagonistas y es Tauste el que visita el pabellón municipal de Pinseque el día 1 de febrero, si no me equivoco, a las 6 de la tarde. Y por último, Entre Ríos visita el pabellón de Amisal Anaistasuna. Bueno, pues con esos partidos, sobre todo con el derbi, ahí estaremos, como siempre, analizando y viendo lo que ocurra. Nos centramos en la división del juvenil, como siempre competida, como siempre muy animada, y ya sabes que hemos tenido pregunta de otro entrenador para el que vendrá ahora. Así es, Francho, así es. Hemos tenido pregunta del protagonista de esta semana de segunda. Recalcaba un par de partidos la semana pasada, entre ellos el de Guanapis contra Boca Ijar. Fui a verlo a Ijar, un viaje largo, pero valió la pena, porque la intensidad que se vio durante todo el partido fue impresionante. Al descanso 0-0, Boca Ijar aguantando muy bien atrás y saliendo a las contras, que al igual que en esa primera jornada de esta división de honor juvenil, sí que supo encontrar portería, no tuvo la suerte en esta segunda vuelta y Guanapix conseguía cerrar un partido muy difícil que le daba 3 puntos para seguir en ese primer puesto en cabeza en esta división de honor juvenil. En la zona baja teníamos el partido, pues bueno, ¿cómo te diría yo? Pues el que podía de alguna manera poner la honrilla, ¿no? En ese Patatas Gómez contra Lepanto. Bueno, y pues se llevaba a Lepanto. Se lo llevaba a Lepanto. Primera victoria para Lepanto en esta temporada. Así como más resultados, como podemos ver, Seguros Alcañiz que perdía de KV Seguros Alcañiz por la mínima frente al Rivera de Navarra. Lebrosala Estadio Casablanca 7-3 ante Compañía de María y el Entre Ríos Zaragoza de Polnovo vencía por 8-2 a la Almozara Copistería Low Cost, el Patatas Gómez que como bien hemos indicado, y creo que nos quedaría el Gran Vía, ¿no? Gran Vía que pese a adelantarse 2-0, Prineos conseguía remontarle el partido y sacar un punto importante, más importante para Gran Vía, para ir saliendo poco a poco de esa zona de peligro, y un poco le perjudicaba a Prineos porque volvía a entrar en esa zona media de la tabla. Luego también teníamos a la Cigüeña, que ganaba en el último segundo de partido, prácticamente en el último minuto, con un gol de falta, tras ir 3-3 ante San Juan en una pista muy complicada. ¿Y el partido de los 16 goles? Así es, el de Coras contra Utebo, que pese a adelantarse Coras 3 arriba, Utebo conseguía darle la vuelta y un Utebo que a priori era inferior a Coras conseguía plantarle cara, y de qué manera a Coras, y le conseguía sacar un punto muy importante. Oh, vaya partidazo, 16 goles no se ven todos los días. No se ven todos los días. Ale, si te parece, por no hacerlo esperar más, vamos a dar entrada al señor Adri Ortego. Hola, buenas noches. Buenas noches. Técnico del Guanapix Sala 10 de División Juvenil y jugador también de la primera plantilla del conjunto Aragones en primera división. Te lanzamos la primera de Polnovo. No sé si la habrás visto al principio del programa. No he podido, no, porque he tenido entrenamiento entre que llego a casa, he hecho la cena y tal, no he podido verlo. Pues te ha dejado una pregunta
para un partido que se va a vivir dentro de 2 semanas, creo. El 8 de febrero, creo que era. Que la pregunta que si tienes algo de miedo para ese partido del 8 de febrero. La verdad que no, hombre, miedo ninguno. Va a ser un partidazo, la verdad. Pero bueno, sí que es verdad que ya la gente sabe de mi condición, que al ser jugador del primer equipo hay partidos que me coinciden, como este fin de semana, que no pude estar en Níjar, y la verdad que contra Entre Ríos Colo-Colo no podré estar tampoco, ya que nosotros tenemos viaje a Madrid para jugar contra Inter. Entonces, bueno, el Colo siempre juega sábado, o sea, no es una cosa que hayan ido a ponerla ahí, sino que yo siempre juegan el sábado encima, o sea, ya era una condición que sabía que no iba a poder estar, pero bueno, me da pena no poder estar, porque es el partido más bonito, creo, de la temporada, tanto el de ida como el de la vuelta, y porque nos jugamos bastante en juego. La temporada pasada fue el último partido de liga en el que ya no nos jugábamos nada, pero esta temporada sí, en la ida solo ganamos de un gol, por lo tanto, si perdemos, nos pasarán y dependerán de ellos mismos para quedar primeros en liga. Entonces es un partido que va a ser muy, muy bonito seguro y que va a ser muy disputado. Bueno, pero de momento ya habéis hecho los deberes en cuanto a vuestra clasificación para la Copa. Sí, la verdad que lo conseguimos sufriendo bastante, más de lo que esperábamos, la verdad, en ese último partido contra Pirineos, que nos puso las cosas muy, muy, muy complicadas. Se nos atragantó la segunda parte, pero lo conseguimos sacar, la verdad. Y bueno, este lunes a los chavales se lo dije, que se presupone como que es fácil meterte en Copa, porque llevamos 2 años seguidos. Hace 4 se metieron también cuando los entrenaba Reta y Jorge Palos. Y parece fácil, pero no lo es para nada. Para habernos conseguido clasificar hemos tenido que hacer pleno, ya que si perdíamos contra Pirineos se metía el Colo por goles, y la temporada anterior fue igual, tuvimos que hacer pleno porque si no se metía el Colo. Entonces, valorar que es muy complicado meterse en Copa de cualquier comunidad, y bueno, de cualquier grupo, y en este caso de este también, porque fallar un día de los 15 te hacía estar fuera de la Copa. Yo te voy a preguntar por el División de Honor Juvenil. Si no me equivoco, llevas mucho tiempo con estos chicos. De hecho, fuisteis campeones de España en Móstoles. Te vas a tener que despedir de muchos de ellos esta temporada. ¿Cómo deseas acabar esta etapa con ellos? Sí, la verdad que ya cuando cogimos el equipo en cadetes, tanto yo como Javi Palos, no nos imaginábamos haber quedado campeones de España, aunque yo cuando cojo el equipo el primer día les dije que el objetivo era quedar campeones de España en cadetes, pero vamos, era algo más motivación, algo más ilusión que un objetivo real, y lo conseguimos. Y la verdad que bueno, esta temporada queremos acabar de la mejor manera. Yo la quiero acabar sobre todo compitiendo, que no sea como una Copa de la temporada pasada, que la verdad que hicimos el peor partido que yo creo que recuerdo en los 4 años que he estado con ellos, y poder acabar como hicimos hace 2 años contra el Barça en el de España, tanto la temporada pasada como contra Santa Coloma, perdiendo ante el campeón y poniéndoles hasta el final las cosas muy complicadas. Creo que tenemos comentario, pregunta. Mira, dice Julián Odegaard. ¿Se considera favorito para esa Copa de España? Para nada. Y no es por humildad o por cosas así, sino para nada porque creo que es muy complicado ganar la Copa, igual que es la Copa del primer equipo o cualquier torneo corto de cuarto, semifinal, final a un partido. Creo que puede pasar cualquier cosa. No solo el favorito puede ganar. Yo creo que el año pasado, Antequera, que quedó campeón, yo creo que si preguntas a la gente no estarían entre los 5 primeros favoritos, y quedó campeón ganándonos a nosotros bien, al Barça le gana bien y la final la gana bien. O sea, no creo que seamos favoritos para nada, pero sí que es verdad que igual somos uno de los equipos que más opciones tiene de quedar campeón, junto a Móstoles, a Mataró, al Pilar. O sea, yo creo que son de los grupos más fuertes, que son el de la Comunidad de Madrid, el catalán y el murciano valenciano. Creo que esos 3 equipos siempre van a ser los favoritos, y bueno, creo que nosotros nos podemos meter en ese cajón con ellos para intentar pelearlo. Con respecto a nuestro grupo, el grupo de División de Honor Juvenil, donde hay tantísimo equipo aragonés, ¿cómo ves tú el nivel? Ya no solamente de tus chicos, sino de lo que es la competición y de lo que es el jugador de futsal aragonés. Pues la verdad lo comenté ayer o antes de ayer, no me acuerdo con quién, pero creo que en este último año, estos 2 últimos años, el nivel creo que ha subido.
cuando entré el primer año en juvenil, éramos todos de primer año, quitando a Quique Campos y Víctor, y a Inelle, que se fue después a Cádiz a estudiar, y creo que el nivel medio-bajo era peor. Creo que ha ido subiendo el nivel, se ven sobre todo, ya no chavales mejores o peores, sino que están más trabajados con entrenadores que por lo menos tú vas a jugar contra ellos y sabes que es lo que hacen, intentan hacer cosas, aunque tú después, como eres el One Piece a la 10, les pases un poco por encima porque tus jugadores son de mejor calidad. Y también sí que es verdad que este último año, gracias a la entrada de los dos equipos de Pamplona, ha subido el nivel, ya que para mí han sido dos equipos que me han gustado bastante. Tudela incluso creo que para mí lo que me parecieron es para estar un poquito más arriba de lo que están ahora, y creo que ha subido el nivel porque soy de los que piensa que es imposible tener a 16 equipos de Aragón, son el 90% de Zaragoza, porque no hay tanta gente como para ello. En otros grupos en Madrid comparten con Extremadura, Castilla-La Mancha, en Barcelona con las Baleares, Valencia, Murcia. Andalucía es toda Andalucía, solo hay un equipo de Sevilla, uno de Cádiz o dos como mucho. Entonces, claro, se juntan muchos en un equipo. Entonces, aquí creo que es mucho más complicado eso, y por eso igual hay menos rivalidad o menos partidos tan complicados como otros grupos, que hay un resultado mucho más igualado, pero creo que la verdad que ha subido bastante nivel de 2-3 años atrás a lo que es este año. Yo ya por último preguntarte, no sé si me la podrás responder o no, pero como hemos dicho, acabas la etapa con estos chicos en División de Honor Juvenil. ¿Vas a seguir llevando el equipo juvenil o pasarás o cambiarás de equipo o decidirás dejar de entrenar? Pues mira, no te sé decir al 100%, pero sí que es verdad que mira, el otro día lo comentaba con los chicos también, que yo creo que mi etapa ya con ellos ha acabado, ya sea en juvenil o sea en el filial que lo lleva Carlos Retamar. Creo que mi etapa ya con ellos, porque ya llega un momento en el que después de 4 años y más ahora compartiendo día a día con ellos, que hoy han subido 5 juveniles a entrenar con el primer equipo, al final ya te empiezan a conocer más también como persona, como todo, y no puedes ser tan autoritario, te pierden un poco ese respeto quizá de jugador-entrenador, y entonces creo que esa etapa ya ha terminado. Entonces con los que pasan al filial no seguiré seguro, porque encima es lo que te digo, los entrena Carlos Retamar, y para el juvenil la verdad que lo más seguro es que no, lo más probable es que no me veo con esa fuerza para un bloque nuevo prácticamente entero donde solo van a continuar 4 jugadores. Pero lo que te digo, no lo sé seguro, porque no lo he hablado ni siquiera ni con Carlos, ni con Jorge, ni con Javi, ni con nadie, pero creo que sí que es algo que mi etapa creo que ya ha acabado con estos chicos seguro, y con la etapa juvenil por lo menos está por ver, pero bueno, yo creo que también, la verdad. Antes veremos entrenando al cadete, un paso, una liga Otra más vez, baja. volvemos Claro, a empezar otra vez. volvemos a empezar. No, sí, o sea, entrenar siempre o sea, cuando empecé a entrenar es porque me gusta entrenar. Me saca hasta el nivel 3 ya incluso también, porque creo que es algo que me gustaría en un futuro seguir ligado. Ya no sé a qué nivel, o sea, no quiero decir en élite ni nada, sino simplemente pues igual en autonómica, tercera, donde sea. Sí que me gustaría estar ligado al fútbol sala en un futuro, y como entrenar me gusta, así que no descarto el seguir entrenando a otro equipo, o en el futuro otras categorías, otro lo que sea. A ver, que creo que quiere entrar Rafa Beltrán también a preguntarte alguna cosita. Yo entiendo lo que dices, que al final cuando llevas a tus jugadores y al final tus jugadores se terminan convirtiendo en compañeros tuyos de plantilla, de plantel, cuando luego te toca bajar otra vez a dirigirlos, eso tiene que ser bastante jodido, ¿eh? Sí. Yo solamente 2 preguntitas a Adrián, que como tenemos tercera también y tampoco le vamos aquí. Una reflexión solo. Para mí hacen uno de los mejores stands de entrenadores que hay aquí en Aragón, que es él y Javi. Para mí son fantásticos, pero eso en lo de la juvenil. En el primer equipo, después de lo del partido de la semana pasada, ¿tú crees que al equipo le está pesando un poquito la presión? Pues no te sabría contestar, la verdad. No sé si es presión, no sé si es miedo, no sé si es... no lo sé, o sea, no lo sé. Si lo supiésemos no estaríamos donde estamos, porque sí que es verdad que al final no jugamos mal, hacemos las cosas bien, planteamos los partidos bien, pero después
fallamos ocasiones muy claras, tenemos errores que durante la semana no cometemos. Entonces, bueno, el día de Manzanares, que te meten 2-3 goles que dices, no puede ser, nosotros no metemos esto. Entonces, no te sé contestar a esa pregunta de qué está pasando, pero sí que es verdad que no están saliendo las cosas como esperábamos, como queremos, pero que el equipo está concienciado y que esta misma semana estamos entrenando otra vez al 100% para sacar esta mala dinámica o esta mala primera vuelta para revertirla en la segunda. Y ya, pues solamente una última pregunta. El equipo, yo creo que la salvación está en 27 puntos, eso es lo que creo más o menos. La horquilla ha habido años en 24 y otros años en 29, calculo unos 27 puntos. El equipo tiene 8. Una de las claves va a ser el pabellón siglo XXI, ganar en casa. ¿Tú crees que va a ser la clave ganar los partidos de casa? Sí, sería un comienzo bastante grande. En casa no estamos cumpliendo, la verdad. O sea, hemos perdido contra Noya, que no había ganado todavía. Perdimos contra Burela en un partido que Burela estaba un punto por arriba nuestro y les podríamos haber metido ahí un poco. Hemos perdido partidos en casa que los tienes que ganar y no lo hemos conseguido y nos tenemos que seguir intentando hacer fuertes en casa como veníamos haciendo estos 2 últimos partidos, donde la verdad es que el público, sorprendentemente, yo después de 8 temporadas aquí, tanto contra Pozo como contra Santa Coloma y el otro día contra Noya también, ha sido de las primeras veces que he sentido que el público venía a animarnos de verdad, que lo vivía con nosotros, que disfrutaba del fútbol, aunque no nos estén yendo bien las cosas. Y yo solo pido a la gente que intente seguir viniendo siempre que pueda, que nos hacen una ayuda increíble. O sea, no es igual jugar con un pabellón vacío a con gente. Eso que el pabellón, ya sabéis cómo es de amplio, aunque se llenen, no da esa sensación de que haya tanta gente, pero nosotros sí que lo notamos muchísimo, sobre todo en los malos momentos te animan. Cuando escuchas a algún niño por ahí que te grita, anima, o cuando vas ganando, metes un gol, todo el mundo gritando y tal, sí que nos ayuda bastante y que la gente siga yendo, porque eso, si queremos hacer los puntos que tú dices, que yo creo que también va a estar por ahí. Yo soy de los que piensa que no hay que mirar a ningún rival, ni Noya ni Tudela, sino que si tú sacas los puntos, alguien bajará por ti, no vas a estar tú. Que nos tenemos que hacer fuertes en casa, sobre todo, y ir rascando puntos fuera de donde sea, pero en casa ser fuertes porque es el comienzo para la salvación. Adri, la culpa es del speaker, no hay más. Si fuese eso, fácil solución. Yo ya, la voz no me da para más, tú. La voz no me da para más. Creo que, ahora en serio, hay que tener paciencia, sobre todo hay que tener mucha paciencia, a los aficionados también. A mí personalmente, lo decíamos al principio, tú no has estado, lo decíamos al principio, a mí no me gustó lo último que pasó al final, no por vosotros, sino por algún aficionado pues que bajó, que se encaró. No creo que sea la solución esa, al contrario, sino que el siglo XXI tiene que presentar mejores entradas, que la gente venga más enchufada y que os ayude porque parece como que muchas veces estamos jugando fuera que en casa. Y ya te digo, yo como speaker a veces es frustrante, muy frustrante. Pero bueno, ya me avisaron, es lo que hay, y yo, en lo que a mí respecta, intento ponerle todo el cariño y todo el calor. Y menos mal que tenemos la gran animación que la tenéis detrás del banquillo, que si no ya, como digo, si se dejara comer pipas ahí, se iría las pipas. No, sí, al final yo entiendo lo que pasó, que haya gente que le moleste y que no vea normal la situación en la que estamos, pero bueno, yo soy de los que piensa que no podemos copiar las cosas malas del fútbol 11, en este caso, ese hooligan, eso meterte con el jugador, con el entrenador, con lo que sea, porque aquí nos vienen a ver muchísimos niños pequeños, estaba lleno de niños y creo que no es un buen ejemplo y que creo que somos los primeros que sabemos que estamos mal, que estamos en una situación que no nos gustaría, pero que echamos un montón de horas, intentamos trabajar como los mejores para intentar conseguir, como te digo, los objetivos, en este caso la salvación. Entonces, que la gente que venga al siglo XXI, que sea para animar y que hay otras muchas formas de mostrar un descontento que no sea en un momento muy caliente en el que los que más jodidos estamos, que estas horas ya somos nosotros, y que se puede
animar y se puede meter caña de otras muchas formas o en otros momentos, por lo que te digo, porque creo que tenemos que coger las cosas buenas del fútbol, del baloncesto, del balonmano, de todo, pero las cosas malas creo que no, y yo ha sido la primera vez que en el siglo XXI he vivido una situación así después de 8 años, he bajado de categoría, nos hemos metido en semis de copa, hemos hecho muchas cosas y ha sido la primera vez que he vivido algo así, es desagradable. Y entonces animo a que la gente que venga a animarnos y que se deje todo como lo vamos a dejar nosotros. Y hay veces que no sale como uno quiere. Desde luego. A ver, que tenemos un comentario rápido. Dispara, Alejandro. Mira, dice Juliano Degar. Gran partido de los chicos en Níjar y con Miguel Laoz demostrando mucho carácter aún con su juventud. Así es. Un partido que no estuviste tú, como bien has dicho, porque te coincidían los horarios. Y el delegado, bueno, no sé si es delegado el segundo, tú me lo confirmarás ahora, Javier No, Pardo. es el segundo entrenador, lo que pasa. Delegado porque Vale. no tiene título, pero es el segundo entrenador al 100%, vamos. Y muchas veces el primero antes que yo. Y se nota, porque las ganas que le mete a los chicos son increíbles. Y luego ya, dentro de la pista, ¿cómo dirige el equipo Miguel Laoz? La veteranía que parece que tiene Miguel es un tercer entrenador, ¿no? Prácticamente. Sí, al final es una suerte de poder tenerle también en el día a día con el primer equipo. No solo son cosas malas el compartir con ellos día a día, sino que también te conoce más, ya sabe lo que pido, lo que le pido. O sea, no me hace falta echarle la bronca para saber si estoy enfadado con él o cuando lo hace bien, felicitarle. Y sí que es verdad que al final, como está todos los días en el primer equipo, sabe más cosas que el resto, sabe más esa experiencia, ese todo, que aunque no haya jugado apenas en primera o en segunda, lleva ya 3 años que lleva entrenando todos los días con el primer equipo, se le nota en la pista y la verdad es que cuando está motivado y cuando está con esa concentración es una gozada verle jugar y cómo se echa el equipo a la espalda sin ser un jugador que al final te meta 8 goles o te gane el partido él solo jugando, sino cómo es capaz de, como tú dices, ser como un tercer entrenador dentro de la pista. Pues Adri Ortego, un placer tenerte aquí en 40 por 20. Pedirte disculpas por el asalto, pero entendemos y entiéndenos que la actualidad del primer equipo también es importante. Y lo dicho, mucha suerte en los próximos envites que tenga tu equipo y a ganar la Copa. Un abrazo. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Bueno, pues vamos rápidamente con la tercera, porque ya le hemos dejado pocos minutos al pobre de Alex Les, ¿eh? Pocos le quedan. Bueno, Venga, un saludo. con rapidez. Vamos allá. Buenas noches, Francho. Gracias a todo el mundo. Vamos a tener que estirar de las orejas a Carlicos Perena, ¿eh? Me cachi la mar, como hay que sacarlo con rapidez. Venga, ¿qué ha pasado en la tercera? Pues bueno, esta semana en la tercera división empezábamos con una sorpresa. Nadie esperaba. Gelsa vencía en casa 4-2 al líder, a Cadrete, lo que hacía que los equipos de abajo tuvieran una oportunidad de acercarse al líder. Almonacid perdía en casa 1-3 frente a Pirineos. Paniza ganaba en casa 5-1 frente a Caspe. Zafán Borja se suspendía el partido y Calatayud, como hemos dicho, fue capaz de aprovechar ese pinchazo de Cadrete y venció 6-3 en casa a Híjar, lo que le acerca a esa primera plaza. En los partidos destacados tenemos el Ainzón 3 Utebo 2, un gol del Ainzón quedando 8 segundos de doble penalti, un partido que acabó con muchísima polémica por parte de pues unas jugadas que para unos están bien pitadas, para otros no, y acabó pues con un gol quedando 8 segundos de Ainzón, un posible empate Utebo, pero bueno, al final se llevó el partido de Ainzón. En el otro partido de la jornada, también sorpresa, Coras no fue capaz de aprovechar ese pinchazo del líder y empató a 4 en casa frente a Peña la Murga, pero era un partido que vencía 4-2 en casa, metía al cuarto en el minuto 38 y al marcar ese gol a Coras se le ocurrió sacar portero jugador para tener la posesión y en una jugada aislada perdió la pelota. El jugador de Coras tuvo que hacer una falta para que no marcaran a puerta vacía y lo acabaron expulsando. Peña la Murga falla el penalti, lo vuelve a repetir, lo vuelve a fallar y en el rechace acaban marcando el 4-3 y a la postre acabarían llevándose ese 4-4 Peña la Murga en casa de Coras. Y en el partido de la parte de abajo, luego tendremos al protagonista que nos lo comentará mejor, pero Andorra se llevó el partido frente a Ebrosala, un 6-5.
Un partidazo, hay que decirlo, porque se marcaron de 11 goles, se marcaron 5 en los últimos 2 minutos de partido. El partido iba 3-3. Ebrosala se consiguió adelantar en el minuto 38, 3-4. Andorra volvió a empatar el partido a la postre en el siguiente minuto y Ebrosala volvió a meterse 4-5 quedando un minuto. Y en los últimos segundos, en el minuto 40, Andorra empató otra vez el partido a 5 y se lo consiguió llevar 6-5 y vencer en ese duelo de la parte de abajo, haciendo que ahora ya no sea Andorra el que va al farolillo rojo de la competición, sino que sea Ebrosala y Andorra se ponga a 3 de Caspe, que lleva 12. Y en la parte de arriba, como hemos comentado, se ha apretado todo un poco. Cadrete está con 36. La Unión Calatayud se ha puesto a un punto 35, Pirineos con 33, Coras no aprovechó ese pinchazo y se ha puesto con 32 y Borja con 30 puntos. Así que tenemos se está apretando todo en la parte de arriba y este fin de semana hay un gran partido entre Borja y la Unión Calatayud. Bueno, pues si te parece vamos a dar entrada a nuestro protagonista. Así es. Buenas noches. Ahí lo tenemos. Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Josiño. Josiño. Don José Gómez. Sí, señor. El Bueno, más viejo de la liga. Bueno, el más viejo de la liga. Vamos a dejarlo en el más veterano. Venga, ahí. Suena mejor, suena mejor. Que suena mejor. Yo ya ves que pinto canas también, pero oye, mejor que nos digan veteranos que no viejos, ¿o qué? Sí, mejor. Suena mejor. Bueno, para un veterano como tú, ¿qué supone porque bueno, eres una auténtica institución en nuestro futsal, estuviste en Segunda División B, cuéntanos. Sí. Bueno, ahora estamos en tercera, subimos este año pasado, ¿no? Pero yo ya había estado en tercera, habíamos ganado 2 ligas de tercera, o sea, lo que cambia el nivel, ¿sabes? No sé si del equipo, no sé si de los otros equipos, pero bueno, volver a tercera siempre, no sé, siempre, y volver a segunda vez hubiera sido la hostia, ¿no? Pero bien, la verdad es que volver a estos niveles y estar luchando, ¿no? Sobre todo, bueno, con la edad que tengo, yo sé lo que es eso de luchar. Siempre hay que estar ahí dando el máximo. Y bueno, y así es lo que estamos haciendo ahora. A ver si así a conseguir la permanencia. Difícil, pero bueno, hasta el final. Así es, ese objetivo que comentabas, que al final está claro que es la permanencia, esa salvación. Y viendo cómo ha ido esta primera vuelta, bueno, y sobre todo este partido de la segunda vuelta que habéis conseguido vencer, ¿cómo estás viendo al equipo? ¿Cómo lo ves de cara a lo próximo? Bueno, yo sinceramente, esto no lo he hablado con nadie, ¿eh? Esto te lo digo yo. El equipo empezó que parece que, no sé, ¿no? Que en Autonómica íbamos bien, pero en tercera un poco perdidos, ¿no? Pero bueno, yo creo que al paso de jornadas, ¿sabes? Jornada tras jornada, yo creo que estamos encontrando maneras, estamos encontrando juegos, estamos encontrando quizá esa competitividad, ¿no? Saber competir. ¿Vale? Las armas son las que tenemos, pero saber competir, eso yo creo que es clave y creo que estamos encontrando y creo que vamos a seguir encontrándonos mejor y creo que vamos a competir mucho mejor. Quizás en Autonómica ibais muy sobrados y aquí en tercera os está costando encontrar un poco la identidad del equipo. Bueno, date cuenta que igual el peor equipo de aquí, ¿no? De esta liga es como el mejor de Autonómica, ¿sabes? O sea, claro, es el cambio de nivel es grande. Entonces, sí, claro, al final no íbamos tan sobrados en la Autonómica, pero bueno, se notaba que
que aquí el que menos nivel tiene, pues es una barbaridad también. Como has comentado eso, es que lleváis esa progresión que comentabas de que os va haciendo un mejor equipo cada día, porque es verdad que a lo largo de la primera vuelta sí que disteis a mitad de la primera vuelta la sorpresa y visteis algunos partidos que nadie pensaba que lo ganaríais, y al final pienso que el partido de este fin de semana creo que os va a dar, el que habéis vencido a Ebrosala, os va a dar un punto anímico, sobre todo de la manera en que se dio el partido. Sí, claro, claro. Buah, también, porque si ese partido se llega a perder, si no tenemos ese split final que le dimos hasta el final, ¿sabes? Si llegamos a perder ese partido, prácticamente es que te quedas ahí descolgado, que entonces ahí ya anímicamente y ya de todos los modos ya te quedas, no sé, no sin opciones, ¿no? Porque siempre hay que hacer todo hasta el final, pero hubiera sido complicado, tanto anímico como deportivamente, ya, ¿sabes? Josillo, y la última, ¿todo pasa vuestra salvación en esta liga, en esta tercera que tú estás diciendo que es tan dura, tan competida y que el peor equipo de tercera es el mejor equipo autonómica? ¿Todo pasa por ganar en vuestra pista? Sí, hombre, en casa siempre hay que hacerse fuerte, siempre en nuestra pista, entrenamos en ella, tenemos un equipo joven, un equipo que va a entrenar bastante, la verdad es que vamos a entrenar bastante y eso, y siempre en casa hay que hacerse fuerte y hay que sacar partidos, vamos, como sea, o sea, por las buenas o por las malas. Y encima tenemos a nuestra afición que parece que cada partido parece que viene más, que llena el poli, bueno, llenar, pero sí bastante. La verdad es que este fin de semana, por ejemplo, había un montón de gente que para los resultados que estábamos teniendo, la verdad es que bastante bien. Y eso, y es que hay que hacerse fuerte en casa y yo creo que tenemos partido importante que ha pasado, el siguiente en casa, bueno, este fuera es Sabiñánigo, que Sabiñánigo es partido importante para nosotros, porque Sabiñánigo están por ahí cerquilla, y luego en casa también el siguiente es Caspe también, que Caspe también está por ahí abajo, o sea que sí, importante estos que vienen, pero vamos, tendremos que sacar más y en casa hay que hacerse fuerte, ¿no? Pues José Gómez, Josiño, un placer tenerte aquí en 40x20 y seguiremos como todas las semanas con mucho cariño la actualidad del Andorra y del resto de conjuntos de la tercera división. Un abrazo. Bueno, un abrazo y nada, mira, comentaros una cosa, ¿vale? Que en realidad nosotros tenemos muchas bajas, ¿vale? Porque tú miras a la grada y solo hay mujeres de 1,60 como mucho, así que solo con esas bajas ya es que vamos jodidos, ¿sabes? Es bromita. Un abrazo. Bueno. Vamos rápidamente con la territorial. Ahí estamos. Pues bueno, este fin de semana en el grupo 1, en la aquí de Zaragoza, Pastrit vencía 6-2 en Casagurrea, Calasat vencía 6-4 al Límite, el Burgo le endosaba un 10-2 a la Salle Montemolín, dinámicas totalmente opuestas, el líder y de los de la parte de abajo. Torrellones caía derrotado en su pista 1-4, equipo que todavía no ha conseguido ningún punto esta temporada. Coras perdía 3-7 con la Almozara, una Almozara que recordamos venía de 3-4 derrotas consecutivas, y esto le va a dar un plus, ganar a Coras y recuperar esa dinámica. En el partidazo de la jornada, Zaragoza Unión perdía 2-4 frente a Sala 10. En esos últimos minutos de partido se lo conseguía llevar el Sala 10, un duelo que podríamos decir de filiales. Al final son dos equipos que van a estar ahí también peleando por la parte de arriba, pero se lo acabó llevando Sala 10. El partido de Jaca Compañía María se tuvo que
suspender porque justo empezó a caer una tromba de agua cuando iba a comenzar el partido, había una gota en el pabellón y no se pudo jugar, pero en principio se va a intentar disputar este fin de semana. Y luego tenemos la sorpresa de la jornada, y es que San Lázaro venció en casa a Boscos 4-3. San Lázaro que estaba en la parte de abajo. Parece que tenemos algunos problemas en el programa. Parece que, bueno, hemos perdido alguna señal de algún compañero. Bueno, en principio, pues lo que estaba comentando Alejandro del tema de Autonómica, el grupo 1 que está bastante competido, el grupo 2, la verdad es que también está con un par de equipos, está más competido inclusive que el año pasado, y el grupo 3, pues bueno, el grupo 3, la zona de Teruel, pues siempre es un grupo que con mucha igualdad, Altiplano, Alcañiz este año que está siendo el equipo que está liderando la tabla de la Autonómica Grupo 3. Y bueno, pues la verdad es que la Autonómica este año es una competición bastante atractiva. Ya hemos vuelto a recuperar a Alejandro y yo he vuelto a mi Has sitio. Has vuelto. Perfecto. Tenemos hoy al amo de las máquinas un poco. Que hoy está requeante. Hoy no estamos está... con Sí, el hoy día 21, estamos casi de fiesta. Todos de San Valero, Por tú, eso. me caché la más. Perfecto. Bueno, chavales, que es la 1:30, bien. Sí, Joder. Muy Hora y bien. media. Que llevamos 1:30. Que yo creo Perfecto. que ya por hoy, Por eso. por hoy ya estamos Muy todos bien. hoy, creo que petaos. Mira, nos dice, ¿cómo vais? ¿Vais todos por no vamos? A ver, es que agua. Agüita. Ojo. No es ni Agua también, cazalla, para que veáis que ni también hay cazalla, agua, ni ¿eh? anís, Hay ni agua, nada raro, ni ¿eh? nada. Bueno, al final todos son momentos divertidos y esto también No os vamos viene. a decir lo que tenemos en el chat interno, pero que dé el ladrón que todos son de su condición. Muy bien. Bueno, pues con eso nos quedamos también con la troleada que nos ha metido el amigo Josiño. Luego se la explicáis a Jandro que no lo ha pillado. Ha estado bien. Y con eso. He de decir que es uno de los jugadores históricos de Andorra y un chaval extraordinario, ¿eh? Lo digo de verdad. No, si se le ve. Y veterano también, Es un chaval. Y veterano, sí. Y veterano también. Bueno, pues lo dicho, que lo dejamos ya. Hoy no metemos selecciones ni nada, porque si el pobre el señor Rafa Beltrán lo vamos a tener aquí pluriempleado. Y tampoco es eso que se tendrá que ya echar un trocico roscón, ¿o qué? Que menos. Algo tendremos que hacer, sí. Algo tendremos que hacer. No todo va a ser beber agua, pero bueno. No todo va a ser beber agua, sí. Lo dicho, agradeceros todas las semanas el apoyo que nos dais. No es por ser pesados, pero que lo vamos a hacer otra vez. Suscribiros, que no cuesta nada, hombre, y nos da mucha alegría al ver cómo van subiendo los seguidores del canal. Anunciaros que si Dios quiere y la técnica, bueno, si al gacho de la técnica, al señor de la técnica, a don Jandro Pradel, le permite, vamos a empezar a emitir por TikTok, que a la juventud sé que os gustan mucho estas cositas. Yo ya no sabía ni lo que era, pero bueno, ya me espabilaré. Lo dicho, que nos vemos, que nos oímos la semana que viene aquí en 40x20 y el domingo en la Grada FM. Sed buenos. Adiós.